Es uno de los tipos de alimentos más consumidos en el mundo en los últimos 100 años y se encuentra en casi todo lo que consumimos hoy en día, desde los envasados hasta los producidos en nuestra propia cocina. Ni hablar de restaurantes que, por cierto, lo usan en igual producción, tanto establecimientos de comida rápida hasta los más finos y caros restaurantes del mundo. Uno de los inventos más terribles que ha matado a millones de personas desde su lanzamiento. Hoy casi todos los tienen en sus cocinas y los consumen a diario. Son aceites comestibles elaborados a través de un proceso químico provenientes de una planta en su origen y con esa excusa vendidos como sanos o naturales. Pero durante su proceso de alteración química intervienen factores que los hacen sumamente letales para el consumo humano y aún así llegaron para revolucionar la industria en su momento, dejando atrás a los aceites de origen animal que tradicionalmente eran utilizados desde las primeras civilizaciones humanas de las que se tiene registro. Okay, here's the oil. Crisco shortening usually costs less than oil. Goes in the French fries, because Crisco oil stays in the pan. All the oil? Almost. Foods, no way. We've made new Crisco oil with no additives. Home Crisco cook. Okay. Send your name and address to Loretta Lynn Crisco recipe. Creating meals is easy with Crisco imported olive oils. Curiosamente, con la llegada de los aceites también mal llamados aceites vegetales, también llegaron cierto tipo de enfermedades que previo a su llegada eran tan poco comunes que no existían mayores registros de ellas, como por ejemplo las alzas impresionantes en las tasas de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y hasta el Alzheimer. Entonces, ¿eso quiere decir que el consumo de aceite vegetal tiene incidencia en la proliferación de estas enfermedades? ¿No se supone que la industria nos ha hecho creer que las grasas monoinsaturadas, como lo son los aceites de origen animal, son malas para la salud? ¿Cómo se explica que al disminuir el consumo de grasas supuestamente dañinas y ser sustituidas por otras supuestamente saludables, la población ha comenzado a enfermarse como nunca antes? Pues todo parece tener una respuesta, y como siempre, las cosas son a veces muy distintas a la que los medios tradicionales nos han hecho creer. Imagínate que en 1829 se inventó la maquinaria necesaria para aprovechar todos los desechos de la producción de algodón. Desechos. Ahora era posible extraer el aceite de las semillas de algodón, que era utilizado principalmente para lubricar las maquinarias o como combustible para las lámparas de ese momento. Pero luego, un inventor llamado Thomas Hodnott logró crear una máquina capaz de extraer el aceite del germen del maíz. Esto ocurrió a principios de la década de 1880, donde el germen del maíz era simplemente un desecho. Pero el éxito de este invento fue tan grande que para 1898 ya se había comenzado a comercializar como aceite de cocina, lo que antes era desecho para maquinarias, y tan solo 4 años más tarde, en 1902, Hodnott ya vendía 36 millones de galones de aceite de maíz cada año. Y fue así como se sentaron las bases para lo que sería el primer gran golpe de la industria para cambiar nuestros hábitos alimenticios. La empresa Procter & Gamble, cuyo modelo de negocio se basaba principalmente en productos de limpieza, trabajaba en una fórmula que le permitiría endurecer el aceite de maíz y utilizarlo como materia prima para la fabricación de jabones. En ese proceso notaron que este producto era muy similar a la grasa de origen animal con el que las personas cocinaban desde tiempos inmemorables. El producto se llamó Crisco, como una modificación en inglés de Crystallized Cottonseed Oil, lo que en español significaría el aceite de algodón cristalizado. Entonces, desde las oficinas ejecutivas de Procter & Gamble, pensaron que tenían un producto que podía sustituir fácilmente a la grasa animal, pero con ganancias multimillonarias para su industria. Y fue así como desarrollaron una de las campañas de marketing más agresivas de la historia, valorada en unos $5 millones actualmente,
cuyo objetivo principal era convencer a la población de que la grasa vegetal de la cual estaba compuesta su producto era incluso no solo mortal para los humanos, sino más saludable y limpia y más barata que la grasa animal, al mismo tiempo que aseguraban que el sabor de los alimentos era mucho mejor si se utilizaba Crisco. Esa campaña publicitaria fue un rotundo éxito y ya para 1912 este producto, Crisco, era uno de los más populares en Estados Unidos y al mismo tiempo se comenzaría a tener registro de lo que tiempo después se convertiría en una de las causas de muertes más comunes del mundo. A medida que el aceite vegetal comenzaba a volverse popular, el médico y profesor estadounidense James B. Herrick publicaría el que para muchos es el primer artículo que describe con precisión un ataque al corazón. Esto sucedió en 1912 y es importante mencionar que antes de 1900 las enfermedades del corazón eran sumamente extrañas, pero ahora era una realidad de la que no se podía escapar. Tal fue el aumento de las enfermedades cardíacas que para 1924 se fundó incluso la Asociación Americana del Corazón, AHA, aunque esta organización no tuvo mayor influencia y financiamiento por muchos años, hasta que en 1948 la AHA recibiría su primer gran financiamiento de unos 1.7 millones de dólares estadounidenses. Por cierto, curiosamente, este dinero fue otorgado por Procter & Gamble, sí, la misma empresa detrás del auge del aceite vegetal con su producto Crisco. Las enfermedades cardíacas continuaban aumentando en ese tiempo del aceite de soja, que era el aceite comestible más popular en Estados Unidos, superando al de algodón, que se mantenía imbatible desde los comienzos del siglo. En 1955, el presidente Eisenhower sufrió precisamente un ataque al corazón, lo que finalmente encendería las alarmas de todo el mundo sobre una realidad de la que parecía no preocuparse en absoluto. Con la opinión pública alarmada, la Asociación Americana del Corazón no tardó mucho tiempo en dar una respuesta, y para 1961 la AHA recomendaría dejar de consumir grasas saturadas como lo son precisamente las grasas animales consumidas masivamente antes de 1900 por grasas poliinsaturadas como lo son los aceites vegetales masivamente consumidos en ese tiempo para prevenir enfermedades supuestamente cardiovasculares y cerebrovasculares. ¿No notan algo extraño en todo esto? Se culpa por un lado del aumento de las enfermedades cardíacas a las grasas que ya se habían dejado prácticamente de consumir y se recomienda utilizar aceites vegetales que se comenzaron a consumir justamente al mismo tiempo en que comenzaría el aumento de este tipo de enfermedades. El cambio de hábito de pasar de consumir grasas animales a grasas vegetales es el más agresivo de toda la historia, y antes de eso no existía ningún tipo de relación entre el consumo de grasas animales con ataques cardíacos, porque simplemente eran tan extraños que no estaban en el radar de nadie en esa época. ¿Tuvo algo que ver el financiamiento recibido por empresas como Procter & Gamble a la AHA para que ésta hubiera hecho una aseveración tan errada? A ciencia cierta, no existen pruebas contundentes, pero claro que resulta curioso el modo en que se desarrollaron los hechos. El aceite vegetal, rico en grasas poliinsaturadas, representa gran parte de la diaria dieta de millones de personas en todo el mundo. El consumo se encuentra a índices nunca antes vistos en ninguna industria. De hecho, el mercado para este tipo de aceites comestibles está actualmente valorado en más de 100,000 millones de dólares. Pero ahora, ¿se puede relacionar directamente a las grasas poliinsaturadas con estas afecciones? No solo eso, al indagar un poco en las consecuencias del aceite vegetal en el organismo, nos encontramos con datos verdaderamente perturbadores. No es un secreto que el consumo de aceite vegetal se relaciona directamente con la obesidad y la diabetes, pero además, estudios científicos han relacionado este tipo de aceites vegetales con la esperanza de vida de los seres humanos. Estas investigaciones determinaron que los animales cuyas células tienen más porcentaje de grasas difíciles de oxidar o descomponer, tienen una mayor esperanza de vida a los animales cuyas células están compuestas por grasas fáciles de oxidar.
Y allí viene el dato interesante. Los aceites vegetales, compuestos principalmente de grasas poliinsaturadas, son mucho más fáciles de oxidar que las grasas saturadas. Hay otros datos que podrían corroborar esto. En 2015, un estudio de la Sociedad Americana de Nutrición comprobó que el ácido linoleico, parte fundamental de la composición de las grasas poliinsaturadas, no es desechado por nuestro cuerpo de una forma eficiente. Es decir, mientras más lo consumamos, más se va acumulando en nosotros. Este mismo estudio comprueba también que este consumo masivo de aceite vegetales ha propiciado que el porcentaje de ácido linoleico presente en las células adiposas de la población pase de un promedio del 10% en 1960 a un alarmante 20% para el 2005. Para contextualizarlo aún mejor, el Dr. Chris Knopp realizó un estudio en una isla del Pacífico donde los habitantes siguen una dieta ancestral que no incluye aceites vegetales, pues resulta que la concentración de ácido linoleico era de apenas 3.8%, un porcentaje que no genera ningún efecto adverso en la salud de estos nativos, y eso les permite disfrutar de una calidad y esperanza de vida mucho más grande que en la de cualquier otro país del mundo. Ancestral diet is, to me, it's just about the simplest diet that you could ever follow. And you can make any kind of food you want, any type of ethnic food, whatever you want to eat. You can make those ancestrally if you eliminate those processed foods. If you do those things, I think that you're 95% of the way there in terms of correcting your diet. Ivan Franz, quien dedicó toda su vida al estudio de las enfermedades del corazón, estudió también minuciosamente los efectos de eliminar las grasas saturadas y sustituirlas por poliinsaturadas. Este estudio se realizó en la década de 1960, cuando este cambio de hábito ya era un hecho. El estudio se llamó la Encuesta Coronaria de Minnesota y contó con años de preparación y unos 9,000 sujetos de investigación. Durante estos 5 años, entre 1968 y 1973, el equipo de investigación podía controlar lo que comían estas personas, ya que los sujetos de investigación vivían en instituciones. El estudio se basaba en colocar bandejas de comida exactamente iguales a la vista en una cafetería, pero el 50% de esa comida era cocinada con aceites vegetales bajos en grasa y el otro 50% era cocinado con grasas saturadas. Hasta la fecha es uno de los ensayos dietéticos más rigurosos de la historia. Y entonces, ¿qué resultados arrojó ese estudio? Los pacientes que consumieron alimentos cocinados con grasas saturadas o grasa animal tenían índices más altos de colesterol que aquellos que comieron alimentos cocinados con grasas poliinsaturadas o aceite vegetal. Pero no vivieron más, y este punto era el más importante porque la industria había hecho creer que consumir una dieta más saludable te iba a permitir vivir más tiempo. De hecho, las personas mayores de 65 años que participaron en esta dieta, cuyo porcentaje de colesterol se redujo, murieron más rápido. Es decir, quienes consumían una dieta supuestamente saludable, lejos de aumentar su esperanza de vida, la reducían. Esto no tenía ningún sentido. Y así, como conclusión, se podía decir que no existe ninguna prueba de que reducir o eliminar el consumo de grasas animales o saturadas signifique vivir más tiempo. Pero algunos científicos comentan que la razón por la que se popularizó la idea de que el consumo de aceite vegetal era más saludable es porque no mostraron los resultados reales de esas investigaciones. Sin embargo, la mayoría de los estudios científicos realizados hasta la fecha dicen estrictamente lo contrario. ¿A quién podemos creerle? Como una persona común y corriente sin conocimientos científicos sobre el tema, ¿podemos confirmar una u otra parte? Un dato que podría ayudarnos es que en Israel el consumo de grasas poliinsaturadas es mucho mayor que en Estados Unidos y Europa, un 8 y un 12% respectivamente. Pero aún con todo eso, las tasas de enfermedades cardiovasculares, obesidad e hipertensión siguen siendo bastante altas. Las mitocondrias son el centro neurálgico de las células. Prácticamente son las que nos permiten respirar y, por supuesto, vivir. Estas utilizan las calorías de los alimentos para crear energía. Esta se forma como un compuesto llamado ATP.
Por esa razón se asocia la pérdida de energía, el desánimo o fatiga con un mal funcionamiento de las mitocondrias. Además, hay investigaciones en curso que buscan comprobar la relación directa de la disfunción mitocondrial con el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares o con el mismo Alzheimer. Y es que tanto el cerebro como el corazón necesitan grandes cantidades de energía para funcionar correctamente. Como dato importante, la disfunción mitocondrial es común en pacientes con obesidad y diabetes, y es allí donde aparece un elemento en común de todas estas enfermedades: el aceite vegetal, ya que estos pueden dañar a las mitocondrias. Evidentemente, hay un punto de enlace que relaciona el aumento de las enfermedades cardíacas, de las enfermedades cerebrovasculares, de la diabetes, la obesidad y la pérdida de memoria con el aceite vegetal. Todas se relacionan con la disfunción mitocondrial, que a su vez puede ser influenciada directamente por el consumo masivo de estos aceites vegetales en el mundo. Como era de esperarse, hay también muchos estudios patrocinados por asociaciones relacionadas con la industria de los aceites vegetales que han tratado de desmentir o desvirtuar estas teorías y estos análisis científicos. Y es que con los intereses en juegos de un mercado multimillonario como el de la industria del aceite vegetal, lo más importante es tratar de mantener la objetividad, de mejorar nuestros hábitos alimenticios, alejándonos de este tipo de ingredientes en nuestra cocina que mata a millones de personas alrededor del mundo a costa de una ganancia multimillonaria en dólares cada año.